Buenas, ¿cómo va? Bueno, acá estamos de nuevo. Hoy entrevista con Mariano Brave, que lo tenemos acá, ingeniero agrónomo. La idea es que, bueno, ahora Mariano va a hacer su breve presentación, o lo que tenga ganas de contar, pero la entrevista tiene que ver con los temas que venimos hablando de cómo hacemos para pasar desde de la teoría a la acción con cosas concretas. Mariano tiene años en el agro, ahora nos va a ir contando, y en esos 15 20 años de experiencia pasó desde de la observación a empezar a hacer cosas como algunos proyectos que ahora nos va a contar y en este caso, su emprendimiento en maquinaria que, que tiene que ver con un formato de marketplace, podemos decir, de cómo conectar compradores con vendedores. Y, y bueno, ahí si les parece, Fer, ahí lo dejo a Mariano que nos cuente un poco y arrancamos con esta entrevista. Vamos. Bueno, sí, acá estamos. ¿Qué tal, Alexis, Fernando? Sí, un poco lo que decía Alexis recién. Les cuento un poco más allá de esto, de mi trabajo ahí en la asociación, que es la Asociación Criador Orlando. En realidad, bueno, yo sí, estudié agronomía, ya porque me gustaba el campo y la tradición de la familia siempre está ligado a la producción de agro. Yo trabajé durante 15 años vinculado a una empresa multinacional, Monsanto, que fue gran parte en la época que estaba estudiando en la facultad, o sea, mientras estudiaba y después una vez que me recibí. Y ahí estaba muy relacionado a todo el tema comercial, con la venta o en el área de, sí, marketing comercial de agroquímicos, semillas. Eh, que bueno, Monsanto es una empresa espectacular para trabajar, era ahora es Bayer, ¿no? Pero una empresa espectacular para trabajar, un grupo humano bárbaro y demás, pero ya habían pasado 15 años y por ahí no era mucho lo que más me tentaba. A mí siempre lo que me gustó del campo, por un lado porque mi familia en su momento tenía en tambo, en Venado Tuerto y demás, era toda la producción lechera, la producción láctea. Eh, y ahí fue que por ahí, cuando tuve que ir el tema de tesis de grado para terminar la Facultad de Agronomía, la carrera, elegí un tema relacionado a la lechería, que era de formulación de raciones, a- con un sistema que te permitía buscar la ración eh, combinando los mejores ingredientes al mínimo costo y potenciar el rendimiento del animal, en una palabra. Y bueno, hice esta tesis y trabajando en Monsanto no tenía mucho relación Claro. a la lechería. Entonces me puse a hacer distintas cosas y ahí me vinculé por un lado con Infortambo, que es una editorial lechera eh, especializada en lechería, también con la gente de la Asociación Criador Holando Argentino. Y en una de las reuniones que tenía con ellos surgió que en Hacha estaban buscando personal para, para un área nueva que se estaba abriendo, que era de carne. Si bien la asociación está enfocada a la raza lechera, eh, la importancia del negocio de la carne en el tambo tiene su lugar y bueno, se armó en la asociación un lugar y ahí me postulé a ver qué pasaba. Y bueno, justo se abrió esa posibilidad y bueno, pasé de trabajar en una multinacional como Monsanto a la asociación Criador Orlando, que fue un cambio importante en distintos aspectos, pero bueno, más que positivo. Y sí, ya van 15 años que estoy en la asociación y además también, porque bueno, esto de seguir pensando, trabajando y estando en acción, me llevó también a la posibilidad de armar algunos emprendimientos propios, como por ejemplo este que mencionaba Alexis recién, agrosuplementos se llama, eh, que bueno, si bien es el fuerte o inició inicialmente con el tema de maquinaria, equipos, implementos, también lo fuimos por esto que te lleva a la dinámica
de lo que de cómo vas trabajando y las conversaciones con la gente y demás, abrir otros productos, o sea, no necesariamente centralizarnos en la maquinaria o en los implementos agrícolas, sino que empezar a trabajar, a relacionar gente con otros productos. Siempre trato de ser bien cuidadoso, no mezclar temas por ahí de la asociación, por ejemplo, que yo en temas de genética animal, que es el fuerte de la asociación, yo ni me meto en los temas personales, porque no quiero, pero sí en lo que es nutrición animal, sanidad animal, o sea, bueno, alimento balanceado, productos veterinarios, servicios. Y bueno, mi acción en ese sentido es esto, es generar vínculos, contactos, identificar las necesidades de uno para ver con qué contacto, con qué empresa se puede solucionar y acercar las partes. Mariano, Así que bueno, un poco es eso. Mariano, y ahí pensaba en el mundo pyme o en el mundo de acción, de bajar una idea a la práctica, a la realidad. A veces, como el mejor formato, digamos, o lo perfecto, o la alta planificación, a veces es de alguna manera está del otro lado de la acción directa con cosas concretas para poder hacer. Quiero decir que a veces la alta planificación o buscar la perfección en lo que uno quiere hacer está alejado de los pasos concretos para el hacer, para la acción. ¿Cómo fue tu primera versión? O sea, lo primero que empezaste a hacer como para poder empezar a llevar adelante algo, además, sumado a que vos ya trabajabas en una asociación que te demanda un montón de tiempo, un montón de horas, más la vida misma. Entonces, ¿cómo fue para hacer los primeros pasos, digamos, en esa idea de acción que a veces es alejado de lo perfecto, de lo ideal que a uno le gustaría, tal vez? Ya, y bueno, los primeros pasos como que se fueron dando, eh, o mejor, sí, en aquel momento, ya hace unos cuantos años, de hecho, habrá sido 2018, 2019, por ahí, que dije, bueno, voy a formalizar esto, le voy a dar un marco y voy a dar una identidad a este trabajo. Eh, porque bueno, yo, previo a esto, hablando con productores, surgía algo. Y lo primero que había surgido con casos concretos fue el tema de maquinaria, ¿no? Un productor me dice, bueno, vos que estás en contacto con otros productores, si te enterás de que esté vendiendo un mixer, porque tengo que cambiar el mixer, o también me acuerdo que me habían pedido que le busque un tractor con pala, casualmente para el mismo trabajo, ¿no? Era otro productor. Entonces, bueno, yo ahí me iba con esa inquietud, estando atento, che, a ver qué productor por ahí, y más de la zona y demás. Bueno, entonces, si surgía la posibilidad, los contactaba. Y se formaron, se hicieron acuerdos y negocios, se cerraron negocios así. Después empecé a involucrarme un poco más y a meterme por ahí más en el mundo de las concesionarias de maquinaria usada, que hay un montón, o me vinculé en aquel momento con unas chicas en Saladillo y Barola, que estaban también trabajando con algo similar y también le pasé unos contactos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no organizarme y hacerlo mejor? Por un lado, para poder cumplir con todo, porque tampoco me gusta, a veces me pasaba que, bueno, por ahí la dinámica y se me pasaban los meses y bueno, organizadamente le iba a dar. Y así es como arrancamos con maquinaria, después fui incorporando esto que le decía por ahí, herramientas o equipos. Me acuerdo que en aquel momento yo tengo contacto con la gente de Green South, el Sonda, que son importadores de productos, y ellos importaban muchos productos de una marca líder, que de la Minsky, acá en Argentina. Entonces, toda tecnología que es de uso veterinario, como ecógrafos, detectores
de preñez, equipos para medición de humedad de grano, por ejemplo. Y bueno, todo eso también empecé ya ahí a ofrecerlo un poco más. Termo para descongelar semen, también me acuerdo que se habían vendido algunos. Y bueno, le fui dando más dinamismo a todo esto y ahí es como también se fueron incorporando otras empresas. También o de conocido o gente que me decía, vos estás vendiendo esto, bueno, te puedo también ofrecer. Y bueno, ahí el acuerdo que empecé a armar con estas partes es una especie de decir, bueno, trabajamos, bueno, vemos qué resultado da y busquemos un esquema que te sea útil a vos, al productor, a mí. Y muchas veces lo mejor es por ahí trabajo con comisiones, que es medio al resultado de si se da la operación, me participan con una comisión. Entonces, bueno, ahí ya también se genera un tema económico que siempre a todos nos viene bien. Entonces, bueno, se va generando una especie de relación con las empresas y los productores que les sirve a todos. Mariano, y te hago una Sí, pregunta, en esos primeros pasos que vos decís, cómo vas haciendo el relacionamiento con cada una de las partes, que bueno, fuiste sumando categorías, digamos, ¿no? O sea, fuiste encontrando interesados que o te pedían una cosa o tenían otra para vender y vos lo encontrabas. ¿Cuál te parece que fue en esas conversaciones o en esas primeras instancias de tu proyecto algún error que vos dijiste, uy, acá nos la mandamos, pero a la vez ese error sirvió como para decir, empiezo a entender un poco mejor por dónde llevar el proyecto? Puede ser error o puede ser simplemente algo que te diste cuenta al iniciar en algunas conversaciones justamente con estos productores o proveedores que tenían, pero algo que encontraste, que vos hiciste que quizá no empezaste pensándolo de esa manera y que te sirvió para pivotear el negocio y decir, ok, quizá por acá no va, pero por esta otra parte sí va. claro, sí, bueno, hay varios temas que por ahí uno dice, bueno, lo hubiese hecho de otra forma y capaz que me daba resultados. Uno de los grandes, no sé si errores, pero sí situaciones y que trabajo por ahí, bueno, yo ofrezco un producto o un servicio, pero la realidad es que no soy especialista en determinado producto o servicio y más. Y al principio por ahí como que yo le quería acercar a los productores toda la información. Volvemos, por ejemplo, de una maquinaria. Eh, entonces, bueno, el productor quiere saber más, quiere estar, obviamente va a hacer una inversión grande en un equipo, eh, y por ahí se quedaba, o quedaba como que era información que yo le pasaba, que la que yo un poco me estudiaba del catálogo del producto y demás. Y eso creo que fue un error, porque también no es que perdí la confianza, pero o sea, y yo, bueno, dije, yo no tengo que salir a improvisar. Acá lo que tengo que generar es confianza. claro. Entonces dejé de improvisar en una palabra a decir, bueno, no me ato yo en vender ese producto, sino en generar el vínculo. Entonces, cuando hablo con los productores, le digo, bueno, vos estás necesitando una semilla Ujú. para esta campaña de siembra. Mira, justo estoy en relación, trabajo promocionando las de tal semillero. Yo te paso el catálogo, te paso las condiciones, pero la realidad es que ante alguna duda técnica o asistencia, primero que prefiero hacer es hacer el trato con el vendedor, el responsable, el técnico de la zona, que te va a saber explicar, y aparte conoce la zona mucho más la que conozco yo desde mi lugar. Y bueno, eso al principio lo que yo pensé que era una ventaja, que le daba toda la información al productor, creo que terminó siendo más favorable decir, pará, yo no soy el crack de la maquinaria Poner en contacto, el crack ser como el intermediario y poner en contacto al especialista con el interesado claro. exacto. Sí, y ahí entra también a jugar otro factor que obviamente la confianza, porque yo acá yo ya le pasé el contacto de un posible comprador a la empresa,
posible vendedora. Lo ideal es que en ese primer contacto, en ese primer nexo, se cierre una venta y se materialice y lo cobra los X días y una vez que me cobró, dijo, bueno, te participo en una comisión X, pero muchas veces sabemos que, y sobre todo en temas de inversiones, no pasa eso, por ahí la inversión se termina materializando 3 meses, 6 meses o hasta un año después, Más largo, pero si claro. yo sigo más o menos vinculado, che, ¿cómo te fue? ¿Cómo volviste a hablar con este cliente? Relacionamiento, claro. Ya, el relacionamiento, generamos una confianza tanto con los vendedores como con los productores que nos sirve a todos. Y la realidad que, bueno, me ha pasado, che, le vendí a aquel contacto que vos te agradezco, bueno, te voy a participar de una comisión. Y bueno, eh, después de un año por ahí de haber hecho el primer contacto. Eh, y eso genera un vínculo que para mí, que yo creo que es bastante valioso, porque yo confío en la gente a quien después le voy a pasar mi contacto, y por otro lado, porque los contactos también confiarán en mí. Y esta, Y ahí lo que yo dejé de medio de trabajar es yo ofrecer, o sea, yo no soy un especialista en venta y demás, pero sí trato por ahí de ser un facilitador o ser ujú, útil en una palabra. Y hoy en día creo que se valora decir, bueno, alguien que, 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 que te sea útil, ¿viste? Después sí. vemos qué Y, resuelve. Eh. y esta forma de encararlo, esto que decís de facilitador, en vez de tratar de convertirte en especialista de absolutamente todos los productos que estabas ofreciendo o querías ayudar a los otros a convencerlo. O sea, cambiar esta manera o innovar en la manera de presentarte. ¿Te resultó difícil a vos o notaste que los potenciales interesados les parecía normal? O sea, lo veían bien esta innovación que vos hiciste en decir, a ver, yo no voy a hacerme el especialista de todo, porque claramente no lo soy, lo que yo tengo que mostrarme acá es como Claro. un facilitador y ver si convenzo a las partes de que efectivamente estén ok con primero hablar conmigo y yo les comparto, o sea, los contacto con el especialista y que ahí hablen. En esa innovación, al menos para lo que fue tu emprendimiento, ¿notaste alguna fricción? ¿Cómo viste eso? ¿Se dio naturalmente? No, se va dando un poco naturalmente. Lo que yo sí noto, y a veces uno trata también, a veces los tiempos, y sobre todo en la época porque yo, bueno, también, claro que estoy bastante comprometido con mi trabajo en la Asociación Criador Orlando, Ujú, y lo por que supuesto. trato de hacer, bueno, a veces le puedo dedicar un tiempo mayor, otras veces menor, según mis responsabilidades. Entonces a veces veo que por ahí una de las cosas que a veces se me complica, y más que nada para generar cierto dinamismo, por ahí no hablo de volumen de ventas o volumen, porque este es un proyecto personal, soy yo solo, que quiero, bueno, y tampoco ser tan ambicioso de decir, bueno, X ventas por mes. Entonces, a veces lo que sí se me complica, pero estoy tratando de organizar y creo que lo vengo haciendo bastante bien, es esto de la organización de los tiempos, de estar bien eficiente en cuanto a los tiempos, eh, la, el tiempo que uno le puede dedicar para hacer las cosas bien. Y no, entonces ahí como que juega dos temas. Por un lado, todos los contactos personales que yo voy haciendo, que voy tomando, estando atento a cuando surge una posibilidad, trabajar esa posibilidad, pero por otro lado tampoco descuido, porque sé que mueven un montón, es el tema de las redes sociales. Entonces digo, bueno, yo por decir algo, una vez por día trato, y sobre todo a la mañana, antes de entrar a la asociación, trato de publicar algo. Claro. Y ahí un poco también lo quiero aclarar, viste, el trabajo en las redes sociales, eh, o sea, yo no soy un agente de marketing, porque Ujú, tampoco es mi especialidad, pero sí trato de subir, mostrar cosas que le sirvan al productor. ahí va. Es decir, si yo tengo una maquinaria y yo una foto, y yo editar la foto, hacerla,
los posteos, hacer un reel con... no, yo prefiero decir, mira, este es el producto, esta es espontánea, entonces te subo, sí, no te subo, no es que soy especialista en flyer, pero no te subo los flyers, subo fotos de los productos reales. Es un facilitador también en ese canal, digamos. O sea, lo que vos haces es el material que Claro, te dan, lo exacto. que vos haces es los ayudás a justamente que llegue a más gente para que la gente sepa lo que podría conseguir y saber que tiene ese producto disponible, digamos. Claro, y Exacto, sí, sí, sí. también pensaba, como bueno, con Mariano nos conocemos hace muchos años, también eh, Mariano tiene un rol importante social, o sea, ha generado muchos grupos, hecho muchas cosas con ese compromiso social, y ahí pensaba que sobre todo en el agro, por lo menos en mi experiencia y en charlas, se valora mucho ese uno a uno, digamos, ese vínculo, esa relación de confianza. Y ahí pensaba que es verdad, en realidad, tal vez no hay perfección en cuanto al desarrollo del marketing o a los atributos clave de los productos y demás, pero cómo de la vida general ese compromiso social, esa idea de vínculo con las personas en diferentes ámbitos facilita un poco el contacto uno a uno a la hora de generar una idea y tratar de conectar una parte con otra. Si tiene que ver, básicamente es la pregunta, Mariano, este compromiso social en general en la vida misma, podemos decir, y si uno lo puede pasar a ese vínculo basado en la confianza que hablamos recién, cuán relevante es. Y creo que es muy importante y tiene un rol bastante activo, viste, sobre todo con productores y empresas pymes, familiares, que en el agro hay un montón de emprendedores bueno, familias que producen y trabajan y que a veces a diferencia de una empresa grande o mediana grande, no tienen ni siquiera departamento de marketing, nada. Entonces yo les doy una mano les doy una mano, es decir, bueno, hagamos algo que nos sirva a todos, ¿no? En promocionar sus productos, en difundirlos, en identificar quiénes los... Y creo que eso tiene un impacto también, llamémoslo, factor humano o social. Eh, Porque bueno, trato de colaborar con llamémoslo, con lo que sería un rango de pyme agropecuaria, ¿no? Eh, Claro, que además en no la sé, pyme, pensando así en en la distintas otras actividades. Por ejemplo, yo en todos mis posteos, redes sociales más, siempre publico mi teléfono. Y la realidad es que es muy frecuente que me llame un empleado de tambo, un peón, o no sé, algún técnico que ofrece un servicio y me dice, Mariano, veo ahí que estás relacionado, vos me podrás avisar si surge algún trabajo, o te enterás de algún tambo o de algún campo que esté necesitando. Y listo, bueno, yo tomo nota. También, obviamente, tengo un cuaderno acá a mano, tomo nota en mi celular, en el cuaderno, decir, bueno, se ofrece tal persona para tal trabajo. Y bueno, me ha pasado que, che, y hablo con otro y me dice, no, porque estoy con tema de personal, digo, y ahí también cumplo, decir, mira, yo te paso un contacto, he hablado en 2 o 3 oportunidades, me parece una persona sensata, seria, no la conozco personalmente, no es que yo estoy haciendo una recomendación, sino que te estoy facilitando, y bueno, entonces le paso los contactos, los genero y después y me ha pasado gente que sí, que ha contratado personal y bueno, gente que también me ha agradecido porque, Que mira, me el trabajo conseguiste. que me Es, conseguí empleo es muy interesante cómo eh, ese rol de facilitador o sea, que al principio pensabas que era más de especialista, lo fuiste derivando a facilitador, fue expandiéndose. O sea, era ese rol y lo fuiste expandiendo de áreas. Empezaste facilitando productos, servicios,
y terminaste haciendo, es una fácil, digamos, facilitas a la gente también conseguir oportunidades de trabajo, conseguir personal, Exacto, o sí, sea, se fue transformando en algo mucho más amplio. Eh, es muy, sí, muy sí. interesante. Y respecto, no exactamente en ese tema, pero sí, digamos, con todo este contacto que vos tenés con tantas empresas, pyme, con tanto productor, y en tu experiencia, ¿no? Que pasaste de una multinacional como Monsanto a, bueno, a una organización más enfocada como es la de Hablando Argentina y después aparte con tu emprendimiento. De esa experiencia, ¿qué dirías vos a un productor o un dueño de una pyme que quiere empezar, quiere cambiar algo, quiere mejorar lo que está haciendo, tiene una idea, pero no sabe bien por dónde empezar? O sea, en esto que venimos hablando nosotros siempre con Alex de llevar algo a la acción. Ese primer paso, algo bien sencillo. Esa gente que, como decís vos, ¿viste? Son empresas chicas, no saben por dónde empezar, tienen una idea, el día a día los abruma. ¿Qué recomendación le das? ¿Qué te parece si tiene la idea? ¿Qué hace como un paso inicial? Mira, el primer paso, por un lado, es no dejar de vincularse con la gente, eh, aunque sea la de su entorno, compartir esa idea o compartir ese proyecto, y si ya está algo avanzado en, en el proyecto, empezar también a ofrecerlo, a mostrarlo, incluso también a compartir si algún cliente de ese emprendimiento también ya lo está utilizando, a mostrar testimonios. Creo que los testimonios son los que también son de gran valor, de gran ayuda. Ujú. Entonces, la primera recomendación es decir, avanzar porque la realidad que a todos nos gustaría de alguna forma lanzar con una empresa, tener capital para invertir, eh, eh, según el rubro que sea, tener no sé, bueno, una estructura y demás, y la realidad que es difícil. Entonces, lo importante es Lo que se avanzar, tiene, avanzar con lo que se claro, tiene. Sí, sí, como con lo que que se tiene, es eso un que se va poco lo que... caminando, te va a ir cruzando oportunidades, Ujú. eh, y no estancarse ante las primeras dificultades, al contrario, que esas dificultades le vayan sirviendo para esto, prueba y error, corregir alguna cosa, probar otra que le vaya a dar un mejor resultado, y si probó otra cosa y no le dio resultado, el mejor resultado también fue el aprendizaje. Eh, La no, acción genera mi recomendación, información, como decimos. La claro, acción genera información. O sea, es así. La acción genera exacto, sí, información, sí, totalmente. información y también genera enfrentarse con la realidad y hacer algo para transformar esa realidad. Pues es cierto esto que decía Mariano. Uno piensa, bueno, tengo una inversión, y la verdad que no hay a veces capital, no hay inversión, sino que hay acciones concretas. Y la acción concreta, me quedo ahí con lo que dijiste, Mariano, es habilitar el vínculo, empezar a aprovechar esos vínculos que tenemos con sinceridad, con confianza, con acciones concretas y en un... Esto aplica a todas a las industrias en general. Seguimos. Fer, estabas en algo, creo. Estabas preguntando vos en realidad, pero si querés lo que podíamos decir, o sea, yo le había preguntado un poco el consejo principal a Mariano que él veía para toda la gente todos estos dueños de pyme, todos estos emprendedores que quieren empezar con algo, tienen una idea, pero bueno, obviamente no están en el mundo ideal y quieren ver de qué manera pueden avanzar o cuál sería ese primer paso que tienen que tomar para poder empezar ese camino de hacer algo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, no sé, depende mucho el rubro y depende también porque bueno, hoy si vos necesitas un capital, si lo tenés, bienvenido sea, pero si no, es muy difícil. Claro. Si bien ahora el crédito se está empezando a hablar y creo que está, y confiamos en que va a volver y que va, o que se va a poder trabajar tranquilamente abriendo
un plan de crédito, bueno, es muy difícil también. Y bueno, el capital hoy a veces es lo que limita grandes proyectos o lindos proyectos, pero no hay que pararse ante eso y hay que tratar de seguir, esto que decía hoy, de trabajando la idea, de compartiendo la idea, de analizar distintas posibilidades, ya sea dentro de su entorno o de alguna forma poder llegar a ampliar y bueno, ahí se van generando oportunidades. Las puertas por ahí se van Ahí abriendo. me quedaba pensando ahí recién cuando vos hablabas del crédito y hablabas el crédito en cuanto al impacto de la industria. Y ahí me quedo pensando en esto. El agro como industria es una industria muy, muy fuerte, está claro, y relevante sobre todo para Argentina, para nuestro país. Ahora, en términos prácticos, digamos, la industria se mueve como en términos macro, digamos, bien en términos de industria, o la diferencia la hace cada una de estas familias, cada una de estas pymes que tiene que tomar decisiones cada día y esas decisiones, en la sumatoria de esas decisiones, después sí dan una industria, pero de alguna manera, a veces uno cuando piensa en industria, tal vez piensa de algo como que es algo como muy lejano, muy grande en realidad. Entonces me quedo pensando si estas opciones de crédito, de contexto, de coyuntura, tienen que ver más con el movimiento general de la industria o con las decisiones individuales de cada una de las familias que tiene que salir a producir, a trabajar y quiero decir, como que cuál es la preocupación, si en realidad la preocupación es más de la industria o no se pregunta tanto la persona que tiene que salir a su día a día a producir qué sucede con la industria, sino que en realidad sale a tomar decisiones, acciones, pero más concretas, más cercanas de su realidad. Cuente o no cuente con posibilidades estructurales en cuanto a crédito, en cuanto a capital y demás factores para producir o para generar ideas. Claro, y sí, para mí es un poco un mix, y según uno en qué hable o con quién esté hablando, porque obviamente el agro, como toda actividad económica o industrial y demás, está traccionada sería por la macroeconomía. Claro. Y bueno, al ser también incluso productos muy relacionados a todo el tema alimenticio, commodities y demás, Claro. está también relacionado al mercado mundial, ¿no? Eso siempre hablando de la macroeconomía, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, venimos de unos cuantos años de seca, donde impactó importante en los rendimientos y las producciones locales. Después un buen año con lluvia, ahora está empezando de vuelta en una cicla de seca. Todo eso genera cierto impacto en cada región, Claro. a nivel macro, ¿no? O sea, no solamente lo económico, sino también lo climático y lo regional influye, o las políticas económicas del gobierno de turno, además. Todo eso influye en la dinámica del agro, pero Claro. por otro lado, en la dinámica porque el agro no solamente son las grandes empresas o los grandes productores, sino por el contrario, todo lo que mueve en una localidad, por ejemplo, Claro. donde tenés un montón de actividades relacionadas al agro, pero que están en otro ámbito. Y ahí sí empieza a jugar mucho esto de que hablamos de decir, bueno, falta crédito, pero bueno, no te quedes con el no tengo capital para invertir, sino que buscá, pensá, craneá de qué forma podés empezar con tu proyecto o podés potenciarlo, o si ya lo tenés,
y lo querés cambiar, querés dinamizar, bueno, empezá con algo, no te detengas, porque las oportunidades aparecen, hablando en términos Haciendo. futbolistas, el 9 va a meter goles cuando se mete en el área y cuando prueba desde afuera, ¿no? De alguna, de alguna No se va. manera está interesante esto que decís, como no solo el efecto multiplicador que tiene el agro, obviamente en las localidades del interior, sino al revés también, como utilizar ese efecto multiplicador para arrancar también. Quizá no tenés el instrumento formal para empezar algo, pero sí tenés los contactos o sabés que se puede ir empezando a compartir la idea con otros que puedan encontrar alternativas para que vos las puedas llevar adelante. O sea, es en ese networking, como se dice en general, o en ese relacionamiento que se puede empezar a ir masajeando la idea o ir llevándola al frente sin esperar a que te caiga del cielo el crédito finalmente disponible, que sabemos que es un tema complejo siempre, o que la situación macroeconómica sea la ideal, digamos, ¿no? O sea, empezar a darle, tiene como una posibilidad de efecto multiplicador el agro puntualmente, que hay que aprovecharlo desde el comienzo de la idea. Está súper interesante. Y en esa misma línea, me interesaba ver también, y esto es algo que vos mencionabas, ¿no? Del uso de las redes sociales y todo. ¿Te parece que justamente con ese acceso que hay a tecnologías y todo, encontrás alguna puntual que te haya servido o que veas que puede ser sencilla y de fácil uso para empezar a generar este efecto multiplicador en ese dueño de pyme, en ese productor que quiere empezar a hacer algo? ¿Tenés alguna recomendación de tu experiencia de qué puede usar para empezar a darle vuelo a esa idea? Sí, y una cosa, pensando ahora con una de las primeras preguntas que me hiciste, el tema de los errores, yo, por ejemplo, trabajando con las redes sociales, que en realidad también tenés la posibilidad de hacer campañas publicitarias, Claro. invertir y obviamente va a tener mejor rédito, pero también son de acceso gratuito, ¿no? Lo que yo también le recomiendo, y que fue uno de los errores por ahí que yo cometí o estoy cambiando ahora, y por eso también me motivó nuestras conversaciones con Alexis, fue no me quedé solo en mostrar el tractor o mostrar el equipo de frío o mostrar, por ejemplo, un servicio, sino que empecé a ser útil a los productores mostrándoles y acercándoles contenidos. Decir, bueno, listo, no es que yo me va a encontrar a mí solamente para ver si hay un equipo o algo que me interese, sino para informarme, ver qué hay en el mercado. Y bueno, por eso empezamos con este intercambio con Alexis y Fernando, con el tema de ese negocios en acción, a difundir contenidos, aprovechar y a unir parte por eso que ustedes están haciendo y trabajando y bueno, poder de alguna forma hacerlo llegar, porque es de mucha utilidad escucharlos y ver lo que ustedes están pensando e intercambiando a los productores agropecuarios. Después, por ejemplo, con las empresas que estoy trabajando, también empecé este año a decir, bueno, ya el año pasado, ¿no? El 2025, no solamente a mostrarte la bolsa de semillas o el producto X, sino a publicar contenidos. Entonces, no, publicar una nota técnica, publicar lo que hoy decía, el testimonio de un productor, compartir resultados, experiencias. Está bien, que eso obviamente puede generar una acción indirecta, porque que yo publique un artículo técnico no es que estoy ofreciendo un producto, sino que estoy promoviendo un producto, y eso puede despertar el interés para que alguien diga, bueno, sí, me interesa, me conseguís el contacto y bueno, ahí lo paso. Entonces, creo que una de las cosas que hay que trabajar, y le recomiendo a todas las empresas y demás, es no solamente acercarle a sus potenciales clientes información fría de sus productos,
sino que también acercarle y mostrarle soluciones. Claro. Y abrirle la cabeza contándole un caso positivo o mismo también un caso negativo y cómo lo solucionó, o sea, que eso más que nada el testimonio, ¿no? Sí. Y la verdad me parece excelente y una frase que dijiste que creo que, digamos, cierra muy bien el concepto, que es ser útil, ¿no? Ser útil no significa necesariamente ir primero por la venta o por buscar el beneficio. Ser útil es cómo ayudás, o sea, cómo sos parte útil, valga la redundancia, de una comunidad, sea siendo facilitador, sea acercando contenido, cómo te sentís parte colaborando y contribuyendo en la construcción de esa comunidad y afianzando los lazos. O sea, me parece súper interesante ese concepto y muy relacionado aparte con la acción, ¿no? O sea, creo que realmente es como un muy buen resumen que me deja. No sé si es la forma que vos verías como una frase para que nosotros buscamos siempre que sea como la frase que dice que es priorizar la acción, ¿no? O sea, ¿qué frase te parece que vos podrías dejarle grabado a los oyentes? Pero me gustó mucho ser útil y por eso la quería compartir. Claro, bueno, ser útil sí es una linda palabra o una linda frase que de hecho yo, bueno, bastante, no sé si papá también me la decía bastante y decía, no, lo importante es que vos le sirvas a la gente. No ser el mejor ingeniero agrónomo, sino ser un ingeniero agrónomo que sirva. Lo peor que uno puede pasar es que uno lo cataloguen como ese que no sirve para nada, que viste pasa, Exactamente. dice, no, este no sirve ni para espiar. Entonces, lo mejor en la vida es no ser porque es muy difícil ser el crack de todo, pero sí ser lo que sos, que sea útil, que sirva. Y esto es sí, ser en una palabra, un facilitador o una persona que ayudes y que a su vez te genera un ida y vuelta, porque en realidad esto de estar tan conectados virtualmente y socialmente, todo como que es una gran red y todo lo que uno de una palabra aporta también después de alguna forma también te retribuye, o sea, te vuelve. Totalmente. Así que sí, creo que la palabra para resumir esto por ahí sí es ser útil y estar siempre abierto a todas las posibilidades que si uno se le vayan cruzando en el camino. No descartar nada de entrada, ¿viste? Obviamente hay situaciones en las que uno por ahí ve una oportunidad y decir, bueno, listo, no la aprovecho yo, pero veo quién la puede aprovechar, veo a quién le puedo hacer el negocio o a quién le puedo por lo menos pasar el contacto, porque el día de mañana ese te va a tener en cuenta vos y esto de trabajar en red, trabajar en comunidad, en una palabra, Ujú. es lo que nos ayuda a todos, ¿no? Sí, Genial. totalmente. Y también se basa en eso. Lo útil también se basa en la generosidad. Bueno, te comparto, mirá, me parece que esto está bueno, fíjate, y va por ese lado. Y las ideas y demás, está bueno eso que decías, que tengan un uso para alguien y también para la comunidad, para los contactos que tenemos, para amigos, colegas, lo que fuera. Me parece que está bueno cómo hacemos para compartir temas que le puedan interesar y después, sí, una transacción, una venta, una compra, lo que fuera, se va dando, Claro, pero fluye de alguna manera más natural. Entonces, tal vez es centrarse en eso, en lo útil, en la confianza y siempre hasta un concepto más abstracto, cuando uno tiene una idea y demás, cuando lo baja y tiene un uso para alguien, ahí sí tiene cierto valor. Y me parece que tiene que ver con eso. Y así que nada, me quedo también con esto que decías vos y que resumía ahí Fer, en lo útil. Útil acción, comparto.
y veo que puedas hacer algo con eso y está bueno que así suceda. Así que, bueno, nos quedamos con eso. Mariano, y bueno, gracias de nuevo por la charla, por estar y siempre también siendo útil a esto que estamos tratando de hacer, que es conversar cosas que nos puedan servir y también a quien escucha y demás, que pueda tomar algo, y eso me parece que está bueno y tiene valor y ojalá que fuera así. Sí, sí, no, gracias a ustedes y al contrario, creo que es lo mismo, creo que esto es re valioso para todos, esto un poco, que es lo que yo decía recién, ¿no? Compartir testimonios. Y más que nada en esto de ser útil, también pensando en quiénes por ahí para una próxima encuentro, una próxima reunión podamos también convocar que ratifique esto que yo estoy contando. Más que nada ya como productores o como pymes agropecuarias, sí, algunas lácteas también, pero Totalmente. tengo en mente, mientras sigo hablando, un montón de gente que es el fiel testimonio de esto que estamos hablando y cómo desarrollaron su negocio y sin llegar a ser la gran multinacional, porque no todos vamos a llegar a ser Ni todos queremos tampoco eso. pero Ni sí, todos pero, necesitamos claro, tampoco ese fin. O sea, el ser exacto, útil puede no. empezar desde colaborar con algo mucho más chico. O sea, no es necesario plantearse al menos de entrada ese sueño, ese objetivo tan alto, porque a veces te puede complicar el pensar el siguiente paso también. Bueno, Y sí, a Mariano, veces el peor arranque es arrancar con objetivos muy ambiciosos. Es mejor ir Totalmente. el paso totalmente. a paso, como se hace. Totalmente, Mariano, y te tomo esto que Claro. dijiste, que dijiste que está bueno de sumar también productores o personas que están haciendo cosas y podamos compartir esto que hablamos. Y ahí de vuelta, viste cómo de una charla van surgiendo cosas y también surge esto que decís y proponés y te lo tomo, así que vamos a seguirlo pensando para sumar si vos podés, si te parece algún productor o alguien que tenga ganas de poder compartirnos su idea y sus acciones diarias que llevan algún resultado. Y de nuevo, acciones concretas, gente que hace cosas. Así que te tomo la idea, Exacto. me parece que está bueno. Sí, sí, yo ya en mente ya tengo, obviamente hay que hablarlo con ellos y demás, pero ya tengo varios como para ir trabajando. Dale, bueno, Genial, genial, genial. Y Mariano. invitar a todos los oyentes Espectacular. a que sigan las redes y todo. Bueno, Genial. Mariano, Será gracias. entonces hasta la próxima entonces. Bueno, hasta la próxima y dale, nos estamos viendo y bueno, seguimos pensando y en acción. En acción, que Así tengas un es. buen día. Bueno, fuerte abrazo para todos. Abrazo a todos. Gracias. Chao.